Sofía Escacerra. Vamos a leer parte de lo que es ella y después contamos lo que es para nosotras. Y nosotros, algunos compañeros que la tuvimos como docente. Bueno, Sofía es economista, es especialista en comercio internacional, comercio de datos y cadenas globales de valor, inteligencia artificial y empleo del futuro, máster en relaciones internacionales, columnista de radio, comunicadora y entusiasta, docente en el Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, asesora en temas económicos y de comercio internacional en la FAESIS y madre de 3 hijos revoltosos. Y para algunos de nosotras y nosotras, una docente espectacular. Nosotros con ella dentro de la diplomatura en Relaciones Internacionales Sindicales tuvimos la oportunidad de tenerlas en dos tramos de la diplo y bueno, la verdad que queríamos invitarlas porque primero que es muy grosa, conoce un montón, es muy didáctica para explicar, nos pareció la verdad muy importante que esté acá. Te lo reagradecemos, Sofi, porque sabemos que estás al palo, recién nos comentabas, más allá del día de hoy, vivís al palo, sos una estudiosa, una laburante, admirable. La verdad que gracias por estar acá con nosotros. Les comentamos que hay una publicación muy reciente que ahora Maylén la va a compartir para que ustedes puedan acceder, que es un nuevo trabajo que se hizo, un documento a través del Banco Internacional de Desarrollo que escribió Sofía junto a otros autores, que son los nuevos servicios exportables a partir de la red 5G, cómo aprovecharlos para reducir la brecha de género. Sofía lo escribió junto a De Marco Celeste, Pereira Mariano, Josami Mora y Mora Carolina, así que se lo copiamos ahí, se lo compartimos porque es un material muy interesante. Esta es una publicación de julio del 2021. Y agradecemos la participación, bueno, de todas y todos ustedes. Con nosotros está la doctora Lorena Batilana, que es subsecretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Igualdad y Género de la provincia de Santa Fe, en Rosario, que es la compañera de las banderas, que ya las acomodó. Tenemos delegadas de ICICOL, Tarjeta Naranja, Coto, Dinatacfon, La Vendimia, Márquez, la Bolsa de Comercio, Carrefour, hay compañeros del Sindicato de Capital, están de la Mutual Socios MR y Comisión de Equidad de Género de FENSAFE, hay algunos compañeros jubilados, algunos compañeros desempleados, Jorge del Sindicato Aceitero de San Lorenzo y de la Mutual Ampiavi, de la Fraternidad, Colegio de Psicólogos y bueno, compañeros de la Asociación Empleados de Comercio de Rosario y de la Mutual Amecro. Así que ahora les paso con Ivana, que les va a decir algo un poco de cómo viene hoy la charla. Sí, no, solamente agregar que, bueno, para que Sofi también sepa que cuando luego de la inscripción le enviamos a todos el texto que es parte de aportes de la economía feminista desde Argentina de FES, el texto que escribió Sofía, Comercio Electrónico, Futuro del Trabajo y su impacto en las mujeres, para que lo puedan leer antes de hoy, así que estamos todos en tema. Y te pasamos la palabra. ¿Ya arranco? Bueno. Arranque. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Son extremadamente generosos conmigo en la presentación. No me siento así tan autoridad, pero ustedes saben que soy una docente, que para mí el conocimiento se construye colectivamente y que todos tenemos una parte de verdad y de realidad para aportar a una construcción colectiva, con lo cual mi puesto acá, hoy está acá, pero el día de mañana puede estar del otro lado y eso es lo lindo del conocimiento, ¿no? Las publicaciones que mencionan, sí, yo soy una persona que siempre trabajé mucho temas de comercio internacional y de tecnología, pero estas cosas del feminismo que nos deconstruimos un poco y siempre nos hacemos autocrítica, ¿no? En el fondo todos somos un poco machistas, y empecé con esta inquietud de decir, no puede ser que nadie esté hablando de feminismo en el ámbito tecnológico, ¿no? Y entonces sigo investigando los temas de tecnología, pero trato de darles una mirada feminista, y en ese sentido tengo varias publicaciones que hablan del tema, no es lo único que trabajo, pero tengo varias publicaciones que hablan del tema. Entonces,
para arrancar y romper un poco el hielo de esta charla, que obviamente ustedes saben, yo soy una compañera, trabajo en la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicio, en la Secretaría de Asuntos Internacionales, con lo cual, más que docente e investigadora, soy una compañera. Les voy a hacer una encuesta. Vamos a arrancar con una encuesta, porque es más divertida. Así que lo que voy a hacer es dejar un link en un chat. Acá les dejo un enlace que apretan y en teoría los va a llevar a una votación que si me dejan compartir pantalla. No, dice que el anfitrión me tiene que dejar compartir pantalla. Ahí te dejamos. El anfitrión, déjame compartir el pantalla. Ahí va, anfitrión. Ahí va. Para así yo puedo ir proyectando los resultados de lo que ustedes votan. Tienen que decir cuán de acuerdo o cuán desacuerdo están con 3 afirmaciones que hago en esa presentación. No sé si algunos ya la empezaron a contestar porque no la estoy viendo. A ver, ahí estamos empezando. Pero bueno, nada, a ver. 1 muy en desacuerdo y 5 muy de acuerdo sería. Sí. Sí. A ver, vamos a present. ¿Empezaron a contestar? Porque no me aparece nada. No, todavía no entregué, estamos ahí. Estamos rindiendo. No, yo porque, más que nada, porque quiero ver si funciona. Ahí entrego, profe. Yo estoy re emocionada y resulta que no está funcionando nada. Y bueno. Entrega y te deja un corazoncito ahí de regalo. Bueno, ahí veo que están va. votando, ¿no? Miren cómo van cambiando los resultados en tiempo real. Tienen 3 afirmaciones: la tecnología es neutral al género, la tecnología es una oportunidad para las mujeres, o la tecnología es un problema para las mujeres. Y si están muy en desacuerdo o muy de acuerdo. Así que ahí veo que siguen votando. Vamos a esperar un segundito más. Ahí va, te dejo un corazoncito. Sigue cambiando. Bueno, mientras sigue cambiando, es el bar. Vamos Estamos en el bar, esperando al bar. Miren, se están igualando los 3. A la miércoles. Bueno, ahí va, mirá, sigue subiendo. La tecnología es neutral al género. Bueno, vamos a empezar la charla con estas conclusiones que me parecen muy clarificadoras, ¿no? Me gustaría que alguien que haya respondido que está muy de acuerdo con que la tecnología es neutral al género, que levante la mano, se anime y me diga por qué. Alguien que haya respondido estoy muy de acuerdo con que la tecnología es neutral al género, me diga por qué está de acuerdo con esta afirmación. A ver quién. Alguien que se anime, vamos. Valientes. Animarse. No se hagan no se hagan los rulos, como dice Cristina, porque 7 contestaron eso. Así que vamos, algunos. Ya entregué listo eso. Sí. Vamos a ver quién dijo eso. ¿Quién fue? Vamos. No se hagan los rulos, che. Bueno, nadie va a hablar. Nadie se hace cargo. Alguien que haya puesto que está muy de acuerdo con que la tecnología es una oportunidad, me diga por qué. ¿Nadie del segundo team? Nadie se anima. Nadie se anima. Abran los micrófonos. Va, entonces arranco yo, porque si van a hacer así, yo quería escuchar las 3 opiniones, porque en realidad no hay respuestas correctas y no hay respuestas incorrectas acá. Entonces eso es lo interesante. Pero bueno, entonces dejo de compartir pantalla ya, porque lo que veo, están muy en desacuerdo con que la tecnología es un problema para las mujeres. No, yo estuve muy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que es un problema. 5. Sí, bueno, pero digo en términos generales, ¿no? Y hay como un empate ahí técnico entre que la tecnología es una oportunidad y que la tecnología es neutral, ¿no? O sea, que no es ni una oportunidad ni un problema, sino que simplemente es neutral al género. Así que bueno, voy a dejar de compartir, vuelvo acá y los miro a mis alumnos tímidos, que no se animaron a hablar. Bueno, cuando yo empecé a circular en algunos foros internacionales sobre el tema de tecnología, de empleo y demás, escuchaba muchas veces esta parte de que la tecnología
cortado? Levanta la mano. Se te está empezando a cortar, Sofi. Alguien levanta la mano. Hay una persona levantando la mano. Que lo ponga en el chat. Viviana, hable. Ay. No, toqué mal, perdón. Porque se escuchaba mal. Se estaba escuchando mal. Ya está. Ahí está. Ahí no se escucha más mal. Ahí sí. ¿Lo arreglé? Bueno. Sí. Viste, era el auricular famoso, viste, tengo que usarlo, no hay forma, no puedo zafar. Bueno, entonces empecé a escuchar esta frase de que la tecnología era neutral al género, ¿no? Y que como era neutral al género, era maravillosa porque la podíamos usar para igualar o para cerrar la brecha de género. Y el argumento que ellos esbozaban era decir, bueno, en realidad, si yo estoy vendiendo algo por internet, no importa si eso que yo vendo lo vende un hombre o una mujer, el ingreso que percibe es el igual, no importa quién venda del otro lado. Con lo cual es una herramienta que podemos utilizarlo, el comercio electrónico, por ejemplo, para reducir la brecha de género porque podríamos resolver el tema de el ingreso, ¿no? O sea, la brecha de ingresos que existe entre hombres y mujeres. Y entonces yo escuchaba este argumento y decía, bueno, que me digan eso para mí es lo mismo que me digan que el lavarropa es el gran igualador de género. Porque el lavarropa no le importa si lo prende un hombre o una mujer. La verdad es que el lavarropa funciona igual. Al menos mi lavarropa no hace distinción. Si lo prende mi marido, lo prendo yo, la verdad que el lavarropa lava exactamente igual, no hace ninguna diferencia. Ahora, vos me llegás a decir que el lavarropa es el gran igualador de género y yo te tiro el lavarropa, la heladera y el microondas por la cabeza. No me queda nada sin tirarte por la cabeza. Con lo cual, hay que empezar a cuestionar qué es lo que decimos, y cómo lo decimos y por qué lo decimos. Y entonces, hay que empezar a ver la tecnología no como una cosa aislada y neutral que está ahí, sino como algo que es intrínsecamente parte de nuestras vidas. Voy a correrme a mí misma de acá de la pantalla porque me veo 2 veces y me resulta un poco perturbador. Perdonen, chicos. Por el de Asociación Empleado Comercial. Sí. Claro, me resulta un poco así como perturbador. Me veo a mí misma y después veo el de la asociación y es como... bueno. Sacale ahí de la asociación, sí. Ahí está, no, ya me lo corrí a otra pantalla. Como, bueno, entonces tenemos que empezar a dejar de ver la tecnología como una cosa que está ahí, neutral, estanca, y que no forma parte de nuestra sociedad. La tecnología es social y la sociedad es tecnológica. Desde que el hombre inventó el fuego o inventó la rueda, somos seres tecnológicos. Nuestra vida y nuestra constitución y nuestra sociedad está cruzada por los desarrollos tecnológicos que tenemos. Con lo cual, ver la tecnología como algo neutral, que está ahí, que es intocable, que es un poco caprichoso, si se quiere. En realidad, la tecnología es constitutiva de las sociedades y del ser humano. El ser humano es tecnológico y la tecnología es social. Dicho esto, para empezar a entender un poco cómo funciona la tecnología o qué es la tecnología, a mí me gusta citar mucho la historia de la bicicleta. Hay un libro que escribieron en la Universidad de Quilmes que se llama Actos, Actores y Artefactos, que si les interesa, se los recomiendo, es muy bueno el libro, y aparte encima sale 2 mangos, porque la Universidad de Quilmes se dedica a producir libros que no son caros, que cuenta la historia de la bicicleta, ese libro. Y ese libro hace un análisis muy interesante de la historia de la bicicleta. ¿Por qué? Porque lo que dice es, antes, cuando se crea la bicicleta, se crea esta bicicleta con una rueda gigantesca adelante y una rueda chiquitita atrás, ¿no? Y esa bicicleta era muy inestable, extremadamente inestable, ¿no? O sea, la gente se subía y era muy difícil mantenerse arriba de la bicicleta, había que pedalear con las piernas muy abiertas, era muy complicado. Pero era visto como símbolo del macho, ¿no? De la fortaleza, porque solamente aquel que era muy fuerte podía manejar esta bicicleta.
Y entonces ahí vemos cómo la bicicleta nace siendo un símbolo de hombría, ¿no? O sea, está íntimamente relacionada a la hombría de las personas. Y la bicicleta, que tenía las dos ruedas iguales, era visto como una bicicleta para débiles, ¿no? Era como... Entonces, socialmente estaba como mal vista la bicicleta de dos ruedas iguales y paralelas. Porque era como... Bueno, pero esa bicicleta es para viejos chotos, ¿viste? Esa bicicleta es para gente que no es fuerte, ¿no? Y entonces lo interesante de esto es que la bicicleta de dos ruedas paralelas existía, pero era como medio clandestina, ¿no? Estaba como medio en la clandestinidad, no se producía, tenías que irla a buscar a algún lugar en particular, y a pesar de que la otra era sumamente inestable, ineficiente, mala, perduraba en el mercado. ¿Y por qué perduraba en el mercado? Por esto, ¿no? Porque estaba bien vista socialmente. Ahora, ¿qué pasaba? Las mujeres empezaron a encontrar en la bicicleta un aliado fundamental de las tareas del hogar. ¿Por qué? Porque iban al mercado y en vez de poder volver a la casa con 1 kilo de tomate y 1 kilo de papa, podían volver con 10, 20 kilos de frutas y verduras. Porque no tenían que cargar el peso, lo ponían en las manijas, lo ponían en el canasto, lo ponían atrás y podían ir al mercado trayendo grandes cantidades de productos, ¿no? De alimentos. Entonces las mujeres empezaron a comprar estas bicicletas y a utilizarlas para hacer los mandados, pero tampoco podían andarlas mucho, porque en aquella época no se usaban pantalones, y medio como que eras una puta si ibas en bicicleta, porque tenías que ir con las piernas abiertas, ¿no? Entonces, las usaban medio como un carrito de compras, ¿no? Una cosa medio así, empezaron a andarlas de costado, se las rebuscaban las señoras de esa época, para poder utilizar la bicicleta. Y en ese sentido la bicicleta de dos ruedas paralelas era clave, porque la bicicleta con la rueda grande no la podías usar de costado. Te caías. Entonces, así es como la bicicleta de dos ruedas iguales y paralelas empieza a ganar mercado cada vez más y se termina imponiendo finalmente por sobre la bicicleta de rueda grande. Ahora bien, ¿qué quiere decir Sofía con todo esto de no era que veníamos a hablar del comercio electrónico, de los datos, y qué me está hablando de la bicicleta? Bueno, el ejemplo es un ejemplo para mostrar cómo un desarrollo tecnológico está marcado socialmente y que la sociedad atraviesa la tecnología desde el principio al fin. No existe tal cosa como sociedad y tecnología asuntos separados, no. Somos seres tecnológicos y la tecnología es social. Y los desarrollos tecnológicos se hacen en base a las necesidades, las demandas y los caprichos de nuestras sociedades y los caprichos y demandas, sobre todo, de los poderes dentro de nuestras sociedades, ¿no? Donde muchas veces el mercado termina ganando, como en el caso de la bicicleta, donde las mujeres lograron imponer su voluntad, finalmente, porque era lo que compraban y lo que les servía, sobre todo a las mujeres, pero también a las personas ancianas y demás, que no podían pedalear esas grandes bicicletas con grandes ruedas, y ahí terminó ganando algo que era patriarcal e imperativo, pero no siempre pasa eso, y muchas veces no existe una resistencia feminista a una tecnología, y ahí es donde la tecnología termina respondiendo a intereses corporativos y patriarcales, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, para poder empezar a pintar de qué va esta charla y poder volver después finalmente al Menti, ¿no? A la encuesta que les hice al principio, yo quiero empezar a contarles un poco qué va esto de la economía digital, ¿no? Que es la gran tecnología que hemos sabido crear en el último... en los últimos años, las últimas 2 décadas, hemos creado una economía digital que ha atravesado todos los órdenes de nuestra vida. La tecnología ha atravesado todos los órdenes de nuestra vida y más con la pandemia, ¿no? De hecho, estamos haciendo este webinar a través de Zoom. Hace 2 años atrás era impensado, me hubieran ofrecido una hermosa invitación a Rosario y me hubiera comido un reasado en el gremio. Hoy estoy acá a través de un Zoom, sufriendo los avatares y las desventuras de estar dando esta charla con mis hijos en la misma habitación. Entonces, ahí es donde vemos cómo la tecnología nos ha atravesado, nos ha cambiado las formas de trabajar, y esta tecnología no es neutral. No es neutral no porque, como yo dije,
El lavarropa anda igual si lo prende el hombre o la mujer. Pero el diseño tecnológico responde a determinados intereses. Y ahí es donde vamos, ¿no? Responde a determinados intereses. El lavarropa, con toda su publicidad y todo su bagaje, es diseñado para que lo prenda una mujer, digamos. Rara vez vemos un hombre que conoce los programas que lavan la ropa del lavarropa, ¿no? O sea, son contados con los dedos de la mano los hombres que ponen el lavarropa en sus casas. Entonces ahí vemos cómo la tecnología per se no va a ser el gran igualador a menos que exista un cambio social, ¿no? Tenemos que empezar a efectuar cambios sociales que lleven a diseños tecnológicos más inclusivos, pero que también lleven a utilizar la tecnología de otra manera. Es decir, que los hombres vayan a aprender el lavarropa, ¿no? O sea, eso es responsabilidad de la sociedad, no es responsabilidad de la tecnología. Dicho esto, vamos a la gran pregunta. ¿Qué es la revolución digital? O sea, ya entendimos que la tecnología no es neutral, que la tecnología es intrínsecamente social, tenemos la primera herramienta del rompecabezas, vamos a la segunda herramienta del rompecabezas, que es ¿qué es la economía digital? O sea, ¿qué es la tecnología que nos atraviesa hoy por hoy nuestra vida y que cambió las formas de trabajar, de comunicarnos, de hacer trámites y de educarnos y de acceder a la salud y todo lo que podemos imaginar? Hay un compañero ahí levantando la mano, no sé. Ay, perdón, sí, Gonzalo. Vamos. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Soy Gonzalo, de la Mutual Mecro. Para mí, creo que la tecnología, por ahí, es, digamos, el lavarropa, pusiste como ejemplo. Yo la verdad que no tengo ni idea cómo es. Yo lo prendo, sé que pongo 30 minutos, 40 minutos, funciona, centrifuga, lava, chao. Pero creo que si yo estoy interesado en saber cuáles son todas sus funciones y me pongo a estudiar el lavarropa, voy a entender cuáles son todas sus funciones. Así veo el punto de vista de la mujer con cualquier tecnología que haya. Calculo que si está interesada en aprender, lo va a saber hacer. O sea, para mí sí es neutral. Bueno, entonces tengo que volver al principio. No, porque justamente yo lo que estoy tratando de explicar acá es que la tecnología, a ver, otra vez, la tecnología es social. Vos no podés ver a una sociedad separada de sus desarrollos tecnológicos. Son dos cosas que están juntas y unidas, y que muchas veces responden a determinados intereses. En el caso de lavarropa, no es que vamos a tener un lavarropa feminista, deconstruido, y un lavarropa patriarcal. No es eso. Lo que yo estoy tratando de explicar es que el diseño del lavarropa fue hecho para seguir asentando a la mujer dentro de su casa las tareas del hogar. Fíjate que las publicidades estaban todas orientadas a las mujeres y demás. O sea, se hizo con una intencionalidad. Que después nosotros, como sociedad, podamos reescribir la historia y hacer que los hombres accedan a poder utilizar el lavarropa, eso ya es un factor social que incide sobre la vida de ese desarrollo tecnológico. Entonces, obviamente que si la mujer aprende a programar, puede programar igual o mejor que un hombre. Y obviamente que si un hombre aprende a usar el lavarropa, lo puede usar igual o mejor que una mujer. Eso desde ya. Lo que yo estoy tratando de decir es que la historia de nuestra tecnología y de cómo desarrollamos la tecnología está íntimamente vinculada a las sociedades, que es la historia de la bicicleta, por ejemplo. O sea, hay desarrollos tecnológicos que están vinculados, no hay, todos los desarrollos tecnológicos están vinculados a la historia de las sociedades y del poder que ejercen las sociedades sobre determinadas minorías. O sea, no existe tal cosa como un desarrollo tecnológico neutral, sino que la sociedad en sí es la que escribe la tecnología, y la sociedad está sesgada, por definición está sesgada. No sé si se entiende. Sí, yo me fui para otro lado. Ahí Sandra quería hacer una pregunta, le cedemos la palabra a ella, que pidió la palabra por el chat. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación, y en principio y pude responder el primer cuestionamiento, pero la tecnología se me volvió en contra. Me fui porque esta tecnología tiene otro rasgo también de exclusión, que por ejemplo mi compu está todo en inglés. Yo no sé inglés
y me cuesta muchísimo. Entonces, entender para dónde tenía que ir, un rasguito más. Pero volviendo a lo que está planteando Sofía, me parece súper interesante, tuve la oportunidad de leer tu escrito, recordaba lo que sucedió con todo el desarrollo de la tecnología doméstica en el periodo posguerra. Justamente la sociedad se abocó a hacer un desarrollo de lo que es este ejemplo que acaban de traer, el lavarropas. El lavarropas eléctrico, el secarropas, la aspiradora, fueron elementos que se desarrollaron en el periodo de posguerra, justamente en los periodos en donde hubo mucho interés social y económico que la mujer saliera a trabajar, porque el hombre estaba en la guerra, los varones estaban en guerra, y luego que la mujer vuelva a la tarea doméstica, porque había concluido la guerra y bueno, esos varones tenían que volver a los puestos de trabajo. O sea que también, además de ese desarrollo de no ser neutral, hay políticas direccionadas a que estas condiciones dentro de la sociedad queden establecidas y también marcados por los desarrollos tecnológicos. Un poquito eso porque me lo traía el ejemplo del lavarropas. Gracias, Sandra, muy valioso eso. Bueno, yo un poco siguiendo lo que nos preguntó el compañero recién y lo que decías vos, Sandra, por eso yo decía que no había respuestas correctas a la primer pregunta que yo hice, ¿no? A la encuesta, porque depende la lupa con la que se mire, la tecnología es neutral, la tecnología es una oportunidad o la tecnología es un problema, digamos. O sea, las tres respuestas eran correctas. Entonces, por eso yo quería que ustedes hablen, porque justamente no depende cómo lo miro y depende con qué lupa lo analizo, es lo que ocurre. Entonces, vamos a seguir haciendo un poco de análisis, porque en ciencia todo es difícil, digamos, nunca la respuesta es lineal, ¿no? Siempre como que hay que escarbar un poco más y ver qué es lo que está pasando atrás para poder entender realmente un fenómeno o cómo ocurre un fenómeno. Así que, habíamos dicho entonces lo de la historia, la relación sociológica entre la tecnología y la sociedad. Vamos al segundo elemento, que es, ¿qué es la economía digital? ¿No? Esto es lo siguiente que quiero explicarles para que entiendan cuál es la tecnología que estamos viviendo hoy por hoy. Ustedes saben que en los años, la década del 90, todos empezamos a tener celular, o al menos la gran mayoría empezaron a tener celulares, ¿no? Y estos celulares al principio eran, ¿no? Teníamos comunicaciones de 1G, después de 2G, y no teníamos grandes cantidades de flujos de datos andando en la economía. Mucho más. Y bueno, y a partir de la emergencia de los celulares inteligentes, se empezó a manejar una enorme cantidad de datos llamado la Big Data, ¿no? Los grandes datos que existen en Internet, que usamos cada vez que prendemos nuestro teléfono, estemos haciendo algo con él o no. O sea, esto es importante también entenderlo, que los celulares captan datos, los celulares, las computadoras y todos los dispositivos electrónicos captan datos, estemos o no estemos haciendo nada. Esto ya lo sabemos todo, hasta hace unos años atrás cuando yo decía esto la gente se sorprendía y abría los ojos, hoy ya nadie se sorprende, todos sabemos que esto es así y es un debate que está vigente en la sociedad. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó con estos datos? Ya, esto es lo que a mí me interesa que analicemos juntos. ¿Qué es el capitalismo digital? O sea, ¿a qué llamamos capitalismo digital? La realidad es que el capitalismo a lo largo de la historia, como motor económico de cambio, ha sabido consumir o comerse distintas cosas de la economía. Por ejemplo, a la tierra la transformó en capital agrario, ¿no? O en negocio inmobiliario. Digamos, el capitalismo va subsumiendo, va comiéndose distintos órdenes de la vida, así como la tierra, la salud, la educación, y va tratando de mercantilizar la vida del hombre, ¿no? Eso es lo que ha hecho el capitalismo a lo largo de la historia, mercantilizar la vida humana. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que están mercantilizando a través de los datos? ¿No? O sea, ¿qué es lo que van a mercantilizar a través de los datos? ¿O qué es lo que se vuelve un bien de uso y un bien de consumo y un bien de cambio?
Bueno, lo que se vuelve bien de uso y bien de consumo y bien de cambio es la vida misma, es la vida humana, es mi geolocalización, es mis gustos, mis preferencias, mis comunicaciones. Los seres humanos somos seres sociales. El hecho de que yo vivo en una sociedad se vuelve fruto de mercantilización, se vuelve susceptible de ser monetizado, de ser vendido a través de mis datos. O sea, con los datos han logrado mercantilizar la propia vida humana. ¿Y esto qué es lo que empezó a suceder? Bueno, empezaron a armar elementos predictivos que hacen que los datos puedan decir qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Puedan predecir cuáles son mis hábitos de consumo, mis ideas políticas, mis costumbres, mis hábitos, lo que yo hago todos los días, si tengo hijos o no tengo hijos, toda esa información que se procesa y se procesa algorítmicamente y se pone a disposición para ser vendido a través de productos predictivos, a través de predicciones de mi cotidianeidad para el consumo capitalista, ¿no? Para venderme productos. Entonces, por ejemplo, yo busco un hotel en Mar del Plata y a partir de ahí me parece hoteles en Mar del Plata todo el tiempo en mi feed social, ¿no? Eso es un elemento predictivo, es decir, che, ojo que esta persona se va a ir a Mar del Plata, y empiezan a venderte cosas sistemáticamente buscando hacer más ganancia. Este capitalismo digital es una forma más eficiente de capitalismo, se vuelve una manera más óptima de mercantilizar la vida humana. Entonces, así vemos como todos los sectores de la sociedad, no es que el celu te escucha las conversaciones, si quieren después explico eso, todos los sectores de la sociedad empiezan a tener su versión cibernética o su versión digital. Entonces, por ejemplo, Netflix y YouTube se están llevando puesto a la televisión tradicional y a los medios tradicionales. O sea, yo tengo un video maravilloso de una chica que está en la plaza y un periodista le dice, ay, hace calor hoy, no sé qué, le empieza a preguntar del clima, y después le dice, ¿querés mandarle un saludo a algún amigo tuyo? Y la chica dice, no, si mis amigos no miran televisión. Como diciendo, ¿para qué voy a mandar un saludo a por acá, por, no sé, qué canal era, por América 24, bueno, si nadie mira televisión? Entonces, ahí vemos cómo YouTube, Netflix, las plataformas, ¿no? Amazon Prime se están comiendo a la televisión tradicional. Obviamente el comercio electrónico se está comiendo al comercio tradicional, se lo está morfando. La banca fintech y las criptomonedas se están morfando a la banca tradicional. Y así, cada sector de la economía que nosotros vemos, encontramos una versión digital o cibernética que se morfa literalmente a los sectores tradicionales. Ni hablar de la logística, ni hablar del correo, ¿no? Con las plataformas de delivery, con Uber, en el transporte. Por ejemplo, el otro día hablaba con gente de la Internacional de Industria, y ellos me contaban que, por ejemplo, están muy preocupados por la uberización del transporte público en algunas ciudades de Brasil, ¿no? O sea, el transporte público empieza a ser uberizado, o sea, las plataformas digitales se están llevando puestos todos los sectores de la economía, y esto no es casual, esto es que hay un capitalismo mucho más tecnoeficiente, o sea, eficiente técnicamente hablando, que se morfa a los sectores tradicionales, se los come y los retransforma hacia una versión digital que es mucho más productiva, que deja mucho más ganancia, porque ¿qué es lo que hace? Comerse la vida humana misma, o sea, monetizar la vida humana misma a través de los datos. Entonces, eso es lo que es el corazón del capitalismo digital, ¿no? De esto se basa el capitalismo digital. Con lo cual, los datos se han vuelto la gran discusión de este siglo, digamos, cómo lograr que los beneficios y el dinero extraordinario que generan los datos se repartan en las sociedades de una manera más igualitaria, más equitativa, cómo lograr que todo ese plusvalor, ¿no? En clave marxista, todo ese plusvalor, toda esa plusvalía, vuelva a las sociedades de alguna manera, digamos, o sea, que no se la queden solamente las corporaciones transnacionales. Entonces ahí surgen debates en torno a los impuestos a las corporaciones, los paraísos fiscales y demás. Se escucha un ruido, no sé de qué es. Bueno,
Ahí está, ahí se escucha silencio otra vez. Bueno, y entonces ahí lo que yo quiero detenerme un ratito es en las reglas de juego. ¿Cuáles son las reglas de juego de esta economía digital? Ustedes saben que existe una organización que se llama la Organización Mundial de Comercio, que es un organismo internacional que surgió allá en el año 1994. En realidad la historia viene de antes, viene de posguerra, pero oficialmente la Organización Mundial de Comercio empieza en el año 1994. Mis alumnos acá de la Diplo ya están hartos de escucharme hablar de la OMC, pero aquellos que no cursaron la Diplo conmigo no lo saben, así que tengo que repetirlo, porque como dice Mirta Legrand, el público se renueva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Organización Mundial de Comercio es la que escribe las reglas de juego de la economía global. O sea, es la que va a decir, bueno, si hay un capitalismo digital, ¿con qué reglas de juego lo vamos a jugar? Y ahí se está negociando una agenda que, más de ir a favor de las mujeres, está yendo en contra. Y lo peor es que la están negociando con la excusa de que esa agenda va a beneficiar a las mujeres. Y básicamente esa agenda, que le llaman la agenda de comercio electrónico, es ¿qué vamos a hacer con los datos? ¿Qué vamos a hacer con los datos de la economía? Y lo que los tipos quieren es una economía digital sin reglas. O sea, que la regla sea la no regla, como ya hemos conocido tantas veces el neoliberalismo, ¿no? En la desregulación como paradigma de la economía digital. Entonces, por ejemplo, lo que ellos dicen es, bueno, los datos van a pasar a ser propiedad de la empresa que los capta y se los puede llevar al país que quiere a través de las fronteras y nunca más se puede exigir una repatriación. Esa es una de las normativas que se quieren aprobar. Otra normativa dice que cualquier producto que se comercializa, se publicita, se produzca, se entregue o se venda por internet, o sea, todo, díganme qué producto no pasa por alguno de esos 5 filtros, no va a pagar ningún impuesto por ingresar a nuestro país. O sea, básicamente la aduana desaparece, ¿no? Básicamente. Otra regla que ellos dicen es que no podemos tener acceso a los códigos fuentes de los algoritmos, que después les voy a contar bien qué son y cómo se maneja, ¿no? Pero no podemos tener acceso a los códigos fuentes de los algoritmos. Otra cosa que dice esas normativas es, por ejemplo, que no podemos exigir como país, no tenemos la capacidad soberana de exigir como país, que los datos queden dentro del territorio nacional para procesarlos o para poder gestionar políticas públicas de calidad, ¿no? Eso es otra cosa que dice esta normativa. Con lo cual, estamos ante un serio problema de soberanía, pero también ante un serio problema de neoliberalismo explícito, digamos, ¿no? Donde básicamente con la materia prima de la economía digital, que son los datos, ellos van a hacer lo que quieren. O sea, es la vieja historia de la plata de Potosí, ¿no? Nos imaginamos a los españoles sacando la plata de Potosí, llevándosela a través del sistema mercantilista a España. Bueno, es exactamente lo mismo, pero con los datos, ¿no? O sea, sacan datos, no dejan nada, depredan todo y se los llevan a los grandes centros corporativos para el desarrollo de tecnología. Y esta es la siguiente pieza de rompecabezas que quiero contarles. O sea, tenemos 2 piezas hasta ahora. Tenemos la relación entre tecnología y sociedad, tenemos las reglas de juego y qué es el capitalismo digital, y ahora la tercera pieza de rompecabezas es qué es la tecnología que están generando, cómo se entiende la tecnología que están generando. Bueno, con los datos, ¿qué es lo que se hace? Ustedes saben que en la economía lo que agrega valor es el trabajo humano. O sea, en la economía, y esto se vio claramente en la pandemia, ¿no? Cuando hicimos cuarentena, las economías se desplomaron en el mundo, se hablaba de catástrofe global. Eso demuestra que la teoría tiene razón cuando dice que lo que agrega valor en la economía no es el capital corporativo, sino el trabajo humano. O sea, el capital corporativo seguía estando ahí, los trabajadores dejamos de trabajar y automáticamente la economía se desplomó. Con lo cual ahí ves que lo que realmente genera valor en la economía somos nosotros, los trabajadores. Entonces, la pregunta es, bueno, en la economía digital, ¿quién genera el valor? Porque los datos sabemos que es la materia prima, ¿no? Los datos son la materia prima, es como la soja. Pero el valor no lo genera la soja, el valor lo genera el trabajador que maneja el tractor, que va y cosecha y
y siembra la soja, ese es el que genera el valor, y que lo lleva a puerto y que lo exporta y hace toda la logística, ¿no? Eso es lo que genera valor. Si no, el grano de soja solo, sin hacer nada, no me sirve, o la soja tirada ahí en el campo no me sirve, digamos, no genera un valor. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para que esos datos se transformen en valor? Bueno, se transforman en valor a través de los nuevos trabajadores de la economía digital, que son básicamente ingenieros y programadores, ¿no? Estos grandes centros como en Silicon Valley, donde se la pasan programando algoritmos para poder procesar todos esos datos y entregar un producto a la economía, un producto predictivo a la economía. Y ahora la pregunta viene, bueno, Sofía, ¿qué es un algoritmo? ¿No? O sea, esa es la pregunta que uno podría hacerse. ¿Me explicás qué es un algoritmo? Porque hay gente que lo entiende y hay gente que no lo entiende tanto. Y a mí, para explicar qué es un algoritmo, hay un ejemplo que no es mío, es de una matemática que se llama Cathy O'Neil, que me gusta citarlo mucho porque me parece muy esclarecedor y muy maravilloso, que escribió un libro que se llama Armas de Destrucción Matemática, no sé si está disponible en español, se llama, en inglés es Weapons of Math Destruction, no sé si está disponible, la verdad que desconozco si está disponible en español, por lástima. ¿Alguien habla? No sé. Bueno. Bueno, y Cathy O'Neil hace un ejemplo que a mí me parece maravilloso, que es el siguiente. Ella dice que para entender qué es un algoritmo, solamente alcanza con entender cómo uno planifica la cena todos los días en su casa. Porque dice que ella tiene un algoritmo en la cabeza para planificar la cena, y en ese algoritmo tiene variables, tiene distintas variables, ¿no? Esas variables son, ¿qué comió ese día al mediodía? ¿Qué comió la noche anterior? ¿Qué le gusta comer? ¿Si cobró o no cobró? ¿Cuántas ganas tiene de cocinar? ¿Cuánto tiempo tiene para cocinar? Si tiene tiempo y plata para ir al supermercado a comprar ingredientes, ¿qué tiene en la heladera? Si está haciendo dieta o no está haciendo dieta, qué le gusta a su familia. Y entonces ella mete todos esos datos en esas variables, maximiza su algoritmo y dice, bueno, hoy a la noche comemos pollo con ensalada. ¿No? Ya está, decidió. Pero es como que tiene muchas variables y esas variables van cambiando, ¿no? En los días. Va cambiando la ponderación, digamos, hay días que es más importante uno, otro día que es más importante otra, bueno. Pero que en base a ese algoritmo ella decide qué va a comer ese día a la noche. Y acá empieza a ver la primera enseñanza, volviendo, vamos a empezar a unir las piezas del rompecabezas acá, vamos a empezar a unirlas de a poquito, ¿no? Esta relación entre la sociedad y la tecnología. Vamos a empezar a entender cómo funciona este mecanismo de sociedad y tecnología en la economía digital y en los algoritmos. Porque la primera enseñanza que nos deja Cathy O'Neil es que la tecnología cambia todos los días, o al menos los algoritmos deberían cambiar todos los días, porque no se puede hacer una misma maximización todos los días, porque uno cambia de humor, porque uno cambia de formas, cambia de temas, las sociedades son evolutivas, y entonces predecir siempre en base a lo mismo y con el mismo algoritmo, evidentemente va a fallar, porque las sociedades van evolucionando y van cambiando, y no son iguales ayer que hoy. Con lo cual creer que yo programo un algoritmo y lo dejo ahí trabajando con los datos, ya de por sí es falso y es sesgado, porque en algún momento ese algoritmo se va a equivocar porque no va a saber leer los cambios sociales que se avecinan, ¿no? Y que entonces la tecnología necesita ser cuestionada por personas. O sea, lo que dice Cathy O'Neil, dice, no es que los algoritmos no son herramientas útiles. No, son muy útiles. Pero necesitamos personas humanas que chequeen esos resultados para ver que el algoritmo no se esté desviando y ver si no necesita ser reprogramado. Porque las sociedades son evolutivas y como son evolutivas, puede ser que los resultados que nos esté arrojando determinado algoritmo no respondan a los cambios que ha tenido la sociedad. Esa es la primera lección que nos deja Cathy O'Neil. La segunda lección que nos deja Cathy O'Neil es que depende quién programa ese algoritmo, es la decisión que va a tomar. ¿Por qué? Porque ella dice, ¿qué pasa si en vez de programar yo ese algoritmo lo programa mi hijo de 10 años? Y probablemente la valoración nutricional de los alimentos no va a ser una variable importante, qué comió la noche anterior no va a ser una variable importante, y van a predominar más los gustos de las personas. Con lo cual
muy probablemente la milanesa con papas fritas le gane al pollo con ensalada todos los días. Prácticamente no va a haber ningún día que el pollo con ensalada va a ganar. Va a ganar la milanesa con papas fritas. Entonces, ¿esto qué nos enseña? Que aquel que programa el algoritmo en realidad está introduciendo sus propios sesgos en la programación de eso. O sea, cada vez que yo veo una lista en Spotify, que veo un video en YouTube, que me sugieren una compra en Mercado Libre, que me sugieren ver determinada noticia en una red social, que me sugieren una búsqueda en Google y los resultados cómo están ordenados, ¿no? De primero al último, todo eso responde a los intereses de aquel que programó o aquel que le dio la orden al programador. Fíjense que ahora ustedes cuando buscan algo en Google aparece la palabra ad al principio, ¿no? Ad, y después aparecen los resultados de lo que están buscando. ¿Eso por qué es? Porque hubo empresas que pagaron a Google para aparecer primeros. Entonces ahí te das cuenta que Google no ordena la información de la manera que es mejor, sino de la manera que más responde a sus propios intereses. Y bien que hace Google, digamos, no estoy cuestionando eso. Lo que estoy diciendo es, hay que empezar a tener mirada crítica de qué es lo que nos devuelve la tecnología, o al menos empezar a cuestionarla de alguna manera. Entonces, esta enseñanza que nos deja Kate O'Neill de decir, che, mirá, si lo programa mi hijo, la milanesa con papas fritas le va a ganar el pollo con ensalada, es una enseñanza muy importante además. ¿Por qué? Porque se da que a nivel global los programadores en su mayoría son hombres heterosexuales de países del primer mundo, de países desarrollados, profesionales, con lo cual responden a determinada estructura social, buena o mala, no voy a cuestionar eso, pero responden a determinada estructura social. Las programadoras mujeres somos menos del 14% a nivel global, y dentro de ese 14%, menos del 2% son minorías raciales, o sea, la gran mayoría son como yo, blanquita de ojos claros. Con lo cual estamos ante un problema, ¿no? Porque las mujeres negras, indígenas, ¿no? Y demás, no están, pero representadas ni cerca dentro de lo que es la programación de algoritmos a nivel global. Con lo cual estamos ante un problema muy grave, donde lo que estamos haciendo es programando, sí, ahí les doy la palabra, estamos programando prejuicios, y estos algoritmos es importante entender que nos permean todos los órdenes de la vida. Por ejemplo, hasta hace algún tiempo atrás, a mí en las conferencias había un ejercicio que me gustaba hacer con la gente, que bueno, ahora ya no lo puedo hacer más porque se ve que don Google se dio cuenta, pero si vos ponías en el traductor de Google doctor, te traducía doctor. Ahora si ponías nurse, que en inglés es neutro, te traducía enfermera. No te traducía enfermero, te traducía enfermera. Ahí te das cuenta cómo los algoritmos, hasta en el más mínimo detalle, pueden ser sexistas y pueden ser discriminadores. Ni hablar de un algoritmo, por ejemplo, que selecciona personal, o ni hablar de un algoritmo que lleva adelante causas judiciales, o ni hablar de un algoritmo, ¿no? Hay montones de algoritmos para un montón de cosas, ni hablar de esos algoritmos que deciden sobre vidas humanas. Noelia, te escucho y sigo. ¿Noelia? ¿No era Noelia? Sí. Noelia Montano, quería hablar. No te escuchamos, Noelia. Veo que tiene... Sí, porque tenés el audio abierto, pero no se escucha. Si no, poné tu pregunta en el chat. Lo que pasa es que si era un comentario largo, pobre, se va a quedar con las ganas. Bueno. Bueno, perdón, Noelia. Me excede. Si no, escribilo. Una serie de Netflix. Sí, yo no soy muy amiga de las series de Netflix, pero bueno, está bien, vamos. Bueno, entonces continúo. Bueno, y entonces ahí donde tenemos el primer gran problema, que son los sesgos. Y los sesgos pueden funcionar de muchas maneras. Tenemos el sesgo de programación, que es el sesgo que yo recién les expliqué, de quién programa, ¿no? Quién decide.
Pero ese no es el único sesgo, porque supongamos que metemos más mujeres en tecnología. Y supongamos que decimos, bueno, logramos tener paridad de género en las programadoras a nivel mundial y logramos que esas programadoras sean diversas y que los programadores hombres también sean diversos. O sea, supongamos que logramos eso. ¿Solucionamos el problema? No, tampoco lo solucionamos. ¿Por qué no lo solucionamos? Porque los datos están metidos en categorías, ¿no? O sea, yo tengo la categoría, no sé, género, trabajo, educación, no sé. Imaginemos que cada dato se almacena hora, día, lugar, fecha, no sé. Hay categorías. Entonces uno dice, bueno, hay categorías que son objetivas, categorías que no tanto. Por ejemplo, la categoría sexual binaria, podríamos decir, mirá, no es una categoría objetiva, ¿no? Es una categoría bastante cuestionada. De hecho, en Argentina acabamos de aprobar el DNI con la X. Ahora, si yo a ustedes les pregunto de qué color es esta hoja, ¿ustedes qué me dicen? Ya. Blanca. Blanca, muy bien, Ivana. Ahora, si yo a ustedes les digo de qué color es la tapa de esta crema, ¿qué me van a decir? Blanca. Blanca. Acá estamos de acuerdo, los 39 presentes estamos de acuerdo en que esas dos cosas eran blancas. O sea, podemos decir que es una categoría objetiva. Podríamos decir que blanco es una categoría objetiva, ¿no? Podríamos asegurarlo. Bueno, yo les cuento que los esquimales tienen 7 tipos de blancos distintos para describir la nieve, con lo cual esa categoría que es objetiva acá, ahora, en este momento, en este espacio, en este Zoom, para los argentinos que vivimos en la cuenca del Río de la Plata, no es objetiva para los esquimales. Listo, ya está. Es como el Twitter del vestido. Ah, claro, que era azul, que era dorado. Exactamente, bueno, pero no es una categoría objetiva. O sea, ustedes dicen, ¿cómo puede ser, Sofía, que la categoría blanco no es objetiva? Claro. Dale, jodeme. O sea, es blanco, esto es blanco, no tengo ninguna duda de que es blanco, ¿no? Bueno, sin embargo, no es objetiva. Entonces ahí vemos que empezamos con problemas. ¿Por qué? Porque los datos están metidos en categorías que son caprichosas. ¿Cuánto tiempo tuvimos que esperar en el Río de la Plata para que aparezca el emoji del mate en WhatsApp? Tuvimos que hacer un montón de lobby, ¿no? Hubo organizaciones que hicieron lobby. Sí, que lo puso. O sea, algo tan estúpido y tan burdo como un emoji nos llevó ¿cuánto tiempo? Un montón. Imagínense todas las cosas que están ocurriendo y que no nos damos cuenta. No hay emoji de mujer con rulos. Yo no me puedo poner, todo es de lacio. Ahí está, ¿viste? Muy bien. Aguante las chicas de rulos. Acá, soy parte del gremio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que...? Entonces ahí vemos como las categorías, lo que nosotros llamamos categorías objetivas, no existen. No hay tal cosa como categoría objetiva. No sé. No. De hecho, la fecha no es objetiva. O sea, el año nuevo chino está en otra fecha. O sea, no me jodan. O sea, no existe tal cosa como categoría objetiva. O sea que ya tenemos otro problema, que es que los datos, que son la materia prima de la tecnología que están desarrollando, tampoco están categorizados de manera objetiva. Uno dice, bueno, Sofía, metamos todas las categorías existentes en todos los lugares del mundo y resolvamos el problema. Entonces tenemos equidad en los programadores y tenemos categorías, le preguntamos a cada ser humano todas las categorías. ¿Resolvimos el problema? No, tampoco lo resolvimos. Existe un sesgo más. O sea, me van a decir, Sofía, andate a la... ¿no? O sea, me sacan, me dicen, andate, por favor, bueno. Existe un sesgo más. Y es el sesgo que yo le llamo el sesgo histórico. O el sesgo de carga de datos. Y ¿Hola? Sesgo... Hola, Noelia, te escuchamos. Por fin, pude arreglar el micrófono, perdón. No, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. No, corazón, quería comentar algo importante. Yo estudio programación y incluso hace poco estuve viendo el programa de Netflix que se llama, en pocas palabras, existe un capítulo de los montones que hay, que es de la programación. Tengo problemas también con la cámara, creo. A ver. Ahí va. ¿Se ve? Pero te escuchamos. Bueno. No, pero se escuchamos bien. Bueno, ahí está. Ahí está, perfecto. Bueno, yo hablé exactamente de eso y te quería comentar que había algo importante también, como comentaba una mujer, precisamente la falta que hace el estudio de programación y de código, y no solamente también de mujeres, sino porque decía que muchos eran los asiáticos los que se dedicaban a este estilo y la vida de la programación. Entonces, bueno, más que nada recomendar el programa. ¿Y qué me podrías aconsejar tú? Para mí, que estoy aprendiendo mucho de este mundo,
porque la idea, por supuesto, es crear mucho contenido para, digamos, para culturizar y tratar de llevar mensajes positivos y todo lo que estamos, digamos, viviendo ahora y todo lo que charlamos acá, de todo lo que queremos defender, digamos, aportar nuestro granito de arena, bien sea desde una aplicación, desde una página web. ¿Cuál sería tu consejo para eliminar un poco de eso que estamos hablando y cómo yo lo podría mejorar desde mi lugar? Muchas gracias. Perdón, Sofi, y Viviana está levantando la mano, no sé, por ahí, no sé si quiere decir algo por ahí para unificar y que pueda seguir. No está bien. No, me parece que se le va a ir. No, me parece que se me aprieta mal, perdón. Listo. ¿Me escucha? Igualmente me escucha. Igualmente quería agregar algo de lo que estaban hablando. No sé si escucharon, si vieron alguna vez eso que decían de la pinturita color piel también. Claro. La pinturita color piel, uno se refiere a la piel blanca o color naranja clarito, o sea, como que no está definido. Y una vez hubo que preguntó la maestra, la mamá le pregunta a la maestra, ¿pero qué color? La cartulina color piel. ¿Y a qué piel te referís? ¿Negra, blanca? Que también eso no está nada definido. No, eso para nada. De hecho, hay una artista brasilera que a mí me gusta mucho, que ella se dedicó, ella agarró la paleta de neutros, que es una paleta famosa en arte, que va desde el blanco hasta el negro, y trató de sacar una foto con un color de piel por cada uno de los colores de la paleta, que son cientos de miles, y dice, el único color que nunca, jamás en mi vida logré conseguir en un ser humano es el blanco y el negro total. O sea, le decimos blanco y negro al color de piel cuando en realidad es el único color que ella nunca logró conseguir. Es maravilloso el proyecto ese. Bueno, yo con respecto a lo primero que fue que mi compañero Gonzalo había dicho que uno, bueno, lo de lavar ropa, que uno puede aprender, yo en un momento también, yo lo tomé por ese lado de que uno cuando quiere puede aprender, sea hombre o sea mujer, pero no sabía que en el tema de a nivel mundial la programación estaba hecha más por hombres que por mujeres. Eso no tenía conocimiento de eso. Lo sé ahora por ustedes, ¿va? Así que ahora veo que es neutral. Depende de con la óptica que la miremos, compañera, pero sigamos. Había una pregunta más, creo, ahí en el chat, sí, salir. Y después le respondo a Noelia, pobre, que la dejé colgada. ¿No? ¿No había una pregunta? No sabía si esperaba la respuesta a Noelia o me preguntaba ahora. No, Sofía, la verdad que es súper claro, comparto absolutamente que no existe ni la objetividad ni la neutralidad en esto que vos comentás. Y quería hacerte una pregunta en relación al texto que leímos para la clase, porque un poco lo que se busca en esto de la búsqueda de la igualdad social entre varones y mujeres y diversidades, una de las herramientas que tenemos y que además está en la Constitución son las medidas de acción positiva, como el cupo, después la paridad. Y vos hablas de algoritmos que tengan trato especial y diferenciado hacia las minorías. Te quería preguntar si podías profundizar un poquito en eso, con algunos ejemplos, como me parece como una estrategia también de medidas de acción positiva y que pueden llevar a la igualdad, que es el horizonte, digamos. Me lo voy a escribir porque eso lo voy a tratar en las conclusiones. Me está faltando una hora de clase. Perdón, me adelanté, no hay problema, espero. Dale, pero me lo anoto, así no me olvido de contestártelo. Bueno, Noelia, genia total de multitudes, me gustó mucho tu aporte. Hay mucho que se puede hacer y lo voy a abordar en las conclusiones, así que también te contesto después de programación. Mira, me lo anoto acá, programación y acción gremial. Perfecto. Ahí está. Genia de multitudes. Mira, ya me lo anoté. En las conclusiones abordo todo. Ahora sigamos. Para terminar de entender por qué la tecnología que nos está permeando hoy día está sesgada, tenemos que entender el tercer sesgo, que es el sesgo que yo llamaba histórico. Y para entender el sesgo histórico, a mí hay un ejemplo que me parece súper claro. Que supongamos que somos programadores. Acá tenemos a Noelia, que estudia programación, así que no me va a dejar mentir.
Supongamos que somos programadores y que en nuestra empresa nos dicen, che, hacete un algoritmo que me traiga de LinkedIn perfiles de personas que se ajusten a lo que yo necesito en mi empresa, y por lo que yo necesito en mi empresa, asumo que aquellos empleados que hayan sido exitosos en la empresa, ¿no? Que les haya ido bien en la empresa. Entonces, yo programador, ¿qué haría? Diría, bueno, decime qué es un empleado exitoso. Y entonces diríamos, bueno, un empleado exitoso es aquel que se quedó en la empresa más de 5 años, que en esos 5 años fue promovido en su puesto al menos una vez, y eso considero que es un empleado exitoso, o sea, que le gusta el espíritu de la empresa y se lleva bien con la gente que trabaja en la empresa. Entonces digo, bueno, tráeme todos los perfiles de esos empleados, yo diagramo un perfil y busco gente en LinkedIn que sea parecida a esas personas, ¿no? Eso podría ser un proceso, digamos, racional, ¿no? O sea, ustedes estarían de acuerdo conmigo acá, ¿no? De que sería una programación que estaría más o menos bien hecha. Ahora bien, ¿cómo creen que va a ser esa persona si estuvo al menos 5 años en la empresa y en esos 5 años fue promovida al menos una vez? Muy probablemente haya menos mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres sufrimos el síndrome del falso impostor, que no lo digo yo, está reconocido a nivel global, que es que no nos animamos a tener puestos de liderazgo porque no queremos más responsabilidades o porque nos creemos que no somos capaces. Sufrimos acoso sexual en ámbitos de trabajo, en muchos casos y en mayor medida. Relegamos nuestras carreras profesionales por la maternidad, en muchos casos. Con lo cual, las mujeres tenemos menos tendencia a ser promovidas en las empresas, con lo cual el algoritmo no estaría sesgado, el algoritmo estaría en lo cierto. O sea, realmente el empleado exitoso tiende a ser hombre. Por una razón histórica, digamos, no tiene la culpa la programación, ni el programador, ni la inteligencia artificial, ni nadie, acá la culpa no es tecnológica, la culpa es histórica, la culpa es patriarcal, la culpa es social al problema. Con lo cual, el problema es la historicidad de los datos. Nosotros vivimos en una sociedad patriarcal, esa sociedad patriarcal se traduce en datos, y esos datos alimentan los algoritmos. Con lo cual, aunque tengamos un algoritmo, entre comillas, inclusivo o deconstruido, igual tenemos el desafío de que nuestra materia prima no está deconstruida. O sea, la materia prima que alimenta esos algoritmos no está deconstruida. Con lo cual, los algoritmos lo único que van a hacer es replicar en el plano virtual aquello que ya existe en nuestras sociedades, aquellos sesgos que ya existen en la economía y en la sociedad, en la política y demás. O sea, el algoritmo no puede trascender lo que la sociedad es. El algoritmo replica en el ámbito virtual, digital, aquello que la sociedad le ofrece, ¿no? Aquello que la sociedad le arroja en forma de dato. Con lo cual estamos ante un problema muy grave, porque sabemos que la tecnología que están desarrollando, que es la inteligencia artificial básicamente, está sesgada, pero que encima no la podemos resolver. Encima esos sesgos no los podemos resolver. No existe forma técnica de resolverlo. Pero sí existe forma social, porque como dijimos, la técnica y la sociedad están íntimamente relacionadas. Entonces, si bien no existe forma técnica para resolverlos, sí existe forma social para resolverlos. Y hacia allá vamos. Ahora bien, vamos a seguir avanzando. Tenemos otra pieza del rompecabezas más, pero vamos a la última, que es la brecha digital. Tenemos otro problema más en las sociedades, además de la historia patriarcal, además de la historia de violencia laboral y machista que hemos sufrido a lo largo de la historia las mujeres, que es que encima decir que si vendemos algo por internet la paga es la misma para hombres y mujeres no es tan así, porque las mujeres sufrimos algo que es un fenómeno global, que es la brecha digital. La brecha digital es que las mujeres a nivel mundial tenemos menos acceso a las tecnologías y que además no solamente tenemos menos acceso a la tecnología, sino que hacemos usos de la tecnología menos productivos. Mientras que los hombres, hay estudios, yo los he citado un montón de veces, de la CEPAL sobre todo,
que hay estudios que dicen que las mujeres usamos la tecnología mayormente para comunicarnos, y ahí viene el chiste machista de que ven que ustedes se hablan todo. Usamos la tecnología mayormente para comunicarnos, mientras que los hombres lo usan para resolver problemas, hacer trámites, entretenerse, y un montón de cuestiones que son mucho más productivas. En América Latina tenemos una ventaja, que es que en América Latina la diferencia entre el acceso a Internet y el acceso a dispositivos digitales entre hombres y mujeres no es grande. O sea, no existe una brecha grande entre la capacidad de compra de un dispositivo celular entre hombres y mujeres o el acceso a Internet entre hombres y mujeres. En África y en Asia es bestial la diferencia, es bestial. Nosotros tenemos esa ventaja, que en América Latina no es significativa, pero en América Latina sí es significativa la educación digital entre hombres y mujeres, o sea, para qué usamos esos dispositivos. Con lo cual encontramos que si yo quiero vender por Internet, yo tengo muchas más barreras que superar, o sea, yo tengo muchos más problemas que superar que un hombre para poder llegar a tener una cuenta efectiva y eficiente por donde poder desarrollar una carrera profesional como autónoma o emprendedor, ¿no? No solamente eso, sino que además la sociedad patriarcal en la que vivimos hace que todavía las mujeres sigamos siendo las que mayormente nos hacemos cargo de la economía de cuidados, si bien eso está cambiando en muchos ámbitos, todavía seguimos siendo las que tenemos la mayor carga de tareas de cuidado, y en ese sentido es mucho más probable que una mujer tarde más en responder mensajes, se demore más en llevar paquetes al correo, se le complique mucho más sacar fotos para publicitar sus productos, y por ende los algoritmos de comercio electrónico la arranquen más abajo, digamos, ¿no? Ustedes saben que ustedes si entran a Mercado Libre, las primeras publicaciones que se van a encontrar son las de los mejores vendedores. Bueno, muy probablemente en promedio esos mejores vendedores van a ser hombres vis-a-vis mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos más se nos hace mucho más complejo llevar el paquete al correo, responder consultas en tiempo y forma, etcétera, 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 porque nuestra vida está desbordada por tareas de cuidado. Con lo cual ahí vemos que, otra vez, la tecnología y la sociedad están intrínsecamente unidas, y decir de buenas a primeras que la tecnología es el gran igualador solamente por ser neutral es un tema complejo. O al menos es cuestionable, digamos. No estoy diciendo que no es así, sino que al menos es cuestionable porque existen un montón de factores sociales que hacen que esa tecnología no actúe como debería ser, sino que simplemente lo que está haciendo, una vez más lo repito, es traducir en el plano virtual aquellas desigualdades que existen en la sociedad, ¿no? Este es como el resumen de esta charla. Bien, entonces vamos a empezar a concluir, ¿no? Que era lo que me estaban exigiendo que haga, ¿no? Anda a las conclusiones, Sofía. Bueno, vamos a empezar a concluir, así les dejo tiempo a ustedes también para que debatan y aporten, hagan preguntas y demás. Esta economía digital se va a empezar a acentuar cada vez más. Con la emergencia de las redes 5G, ahí Ivana les comentó de mi estudio en el Banco Interamericano de Desarrollo. Ese estudio fue un proyecto muy loco, porque fue una idea loca que se me ocurrió bien en la cabeza una vez, se lo comenté a una amiga, esa amiga a otra amiga, y así llegó a los oídos del Banco Interamericano de Desarrollo, y me llamaron y me dijeron, vamos a financiar una investigación. Esas cosas locas que me pasan a mí en la cabeza mientras me ducho. La red de 5G va a traer nuevos servicios. O sea, la telemedicina se va a acentuar cada vez más, los servicios digitales se van a acentuar cada vez más, y la base de toda una nueva economía de servicios que va a existir van a ser básicamente el software, ¿no? El desarrollo de software y la programación. Con lo cual, estamos ante un problema, porque los puestos de trabajo del mañana tenemos menos del 14% de las mujeres insertas en esa fuerza laboral. Y por otro lado, la economía del cuidado, que es donde están las mujeres mayormente, va a ser la otra gran sector de la economía que va a crecer junto con la esperanza de vida. O sea, cada vez nosotros somos más longevos, cada vez las tareas de cuidado son más complejas, cada vez las personas tenemos menos tiempo para poder hacer tareas de cuidado, con lo cual la economía de cuidado se espera, dice la OIT, que se va a expandir en los próximos años. Y ahí es donde estamos ubicadas las mujeres. Las mujeres no estamos ubicadas en programación.
Con lo cual los dos sectores que más se espera que van a crecer en los próximos años tienen claros sesgos, ¿no? En programación están los hombres, en la economía del cuidado están las mujeres, ¿no? Y entonces si vemos las proyecciones a futuro, lo que vemos es que la brecha de género se va a ampliar, no se va a cerrar. Porque nos estamos ubicando en sectores que son productivamente muy distintos. Y el 5G esto lo va a exacerbar. ¿Por qué lo va a exacerbar? Porque el 5G va a permitir algo que se llama IoT, o Internet de las Cosas, que es básicamente que todo lo que yo tengo en mi casa va a estar conectado a la red. O sea, voy a pasar a tener una heladera inteligente que me recomienda, no sé, que haga las compras, que me avisa que me voy a quedar sin leche, la aspiradora inteligente, el aire acondicionado inteligente, la llave de la puerta de mi casa que se va a abrir con un código que yo marco en mi celular, digamos, eso es un hogar inteligente. Y la red 5G va a permitir todos esos desarrollos. Todos esos desarrollos van a traer datos, como ustedes saben, o sea, una cosa es la llave que yo meto, la Travex común en la puerta de mi casa, que eso no le deja ningún dato a nadie, y otra cosa es que yo marque un código para entrar a mi casa, porque eso deja el dato de a qué hora salí, a qué hora entré, cuántas veces al día, ¿no? Qué hice, qué no hice, bueno. Con lo cual empiezo a generar datos, y esos datos, como ustedes ya saben, porque acaban de escuchar esta charla, se procesan algorítmicamente para poder conseguir o desarrollar inteligencia artificial. Entonces, todo eso va a generar nuevos servicios, que es, por ejemplo, sugerirte que vayas a comprar leche porque te estás por quedar sin, y en el supermercado de a 2 cuadras de tu casa está de oferta, ¿no? Eso es un servicio, o sea, nuestra heladera va a tener una pantalla que nos va a decir, ojo, te estás quedando sin leche, está de oferta en el chino de la vuelta, fíjate, anda, bueno, ¿no? Eso es un servicio. Todos esos servicios van a ser servicios exportables, porque yo lo puedo hacer desde Argentina y darle soporte a Perú, a Bolivia, a Ecuador, a México, no importa dónde. Entonces son servicios que se pueden exportar. Y que la base de todos esos servicios va a ser la industria del software. Entonces ahí vemos donde la brecha se va a agrandar más. A menos que, ¿qué? A menos que hagamos algo. Y acá vamos a la pregunta de Lorena, a la pregunta de Noelia, y un poco a lo que yo quiero dejar en esta charla. A mí no me gusta ser sombría cuando hablo, a pesar de que tengo mucho para ser sombrío, porque la verdad que la economía deja mucho que desear, pero la realidad es que se puede hacer mucho, y que podemos hacer mucho. Lo primero y más importante es empezar a inspirar a niñas y mujeres a que se metan en más carreras de ciencia y tecnología, ¿no? Eso me parece que es la norma fundamental. Pero una vez inspiradas hay que acompañarlas en la trayectoria, porque la deserción es muy grande en muchas de ellas. También hay que empezar a cuestionar la tecnología como sociedades, entender que la tecnología, el principio de neutralidad tecnológica es al menos cuestionable. Nosotros hoy nos informamos a través de redes sociales sin ser conscientes de que lo que estamos viendo es una porción de realidad y que está sesgada por estos mismos algoritmos que nos muestran aquello que queremos ver. Yo es muy gracioso muchas veces como veo, yo soy peronista, ¿no? Claramente, ustedes los que me conocen saben que soy una compañera peronista, pero me hace mucha gracia ver cómo circulan las noticias falsas de un lado y del otro de la grieta. O sea, ves macristas cebándose con su odio con una noticia falsa sobre cualquier taradez, y ves el mismo fenómeno en el ámbito kirchnerista. O sea, ves, por ejemplo, ahora estaba circulando un video de María Eugenia Vidal diciendo que ay, que qué lindo, que mi barrio, de que esta es la florería donde yo compraba flores, no sé qué, y después otro video donde ella dice lo mismo sobre Aedo. Si vos lo mirás bien ese video, la parte de Aedo no coincide con los labios de ella. Está agregado, es una fake news. Entonces, ahí donde ves como cada uno va compartiendo y va cebando, y el algoritmo te va llevando al odio cada vez más grande y más exacerbado de acuerdo a tus gustos y costumbres, ¿no? Entonces, es importante como sociedades empezar a cuestionar estos desarrollos tecnológicos, empezar a entender que no son neutrales, que persiguen intereses sobre todo corporativos y de dinero, y que otra tecnología es posible, que se puede programar otra tecnología, que se puede desarrollar otra tecnología, y que el movimiento sindical y el movimiento solidario tienen que ser protagonistas en estos desarrollos tecnológicos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos entender la tecnología con una lógica no corporativa, sino con una lógica solidaria. Entonces, por ejemplo,
empezar a entender que nuestro gremio tiene que tener desarrollos tecnológicos propios. No es el caso del sindicato de Rosario, pero que tiene que tener una aplicación, que tiene que tener acceso a los afiliados, que hay que empezar a hacer política para superar la brecha digital entre los afiliados para que puedan acceder a mejores servicios a través de la red, pero también involucrarnos con el desarrollo tecnológico a nivel nacional. Por ejemplo, empezar a entender que el Estado, para brindar servicios públicos, tiene que tener tecnología incorporada hoy por hoy a los desarrollos, ¿no? O sea, por ejemplo, esta cosa del plan Conectar Igualdad, o del acceso a la salud, de la historia clínica digital, ¿no? Sí, o las billeteras virtuales. Las billeteras que ahora también hay públicas, de banca pública, que antes solo... Las billeteras virtuales, exacto. Todos esos desarrollos tecnológicos que tienen que existir, el movimiento sindical tiene que apoyarlos y tiene que salir a opinar sobre esos desarrollos tecnológicos, porque en muchos casos, ¿qué termina pasando? Como el Estado le resulta mucho más barato contratar una multinacional para que dé el servicio, termino con una privatización indirecta de los servicios públicos, ¿no? O sea, es lo mismo que el sistema operativo que esté en el plan Conectar Igualdad sea un desarrollo nacional propio hecho a base de software libre, o le puedo instalar Microsoft. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Claramente no es lo mismo. Una cosa es Microsoft con Bill Gates y toda su fortuna, que hacen un desarrollo y te lo instalan, un producto, y otra cosa es un desarrollo nacional que persigue los intereses de los estudiantes argentinos, que está preparado para andar con conectividades lentas y con sistemas operativos deficientes, porque es la realidad de nuestro país. Otra cosa es programas con contenidos que enseñen a los niños los temas que queremos, que nos interesan a nosotros. Tenemos que involucrarnos en el desarrollo tecnológico, porque nosotros somos los actores, nosotros somos los trabajadores, nosotros somos los que generamos valor en esta economía, y tenemos que empezar a ser conscientes de qué entregamos cuando entregamos nuestros datos, y empezar a exigir que cuando nosotros entregamos un dato en ámbito de trabajo, ese dato se vende, la empresa lo vende o lo utiliza para desarrollar inteligencia artificial, y eso hace que la empresa sea más productivo. Entonces, ¿sabes qué? Si voy a ser más productivo porque estás usando mis datos, entonces pagame un plus por productividad. ¿Qué quiero decir con esto? Lo voy a repetir para que se entienda, porque por ahí es muy complejo. Pero la realidad es que hoy por hoy las empresas toman datos de nosotros para vigilarnos, para cuidar los bienes de la empresa, pero también y sobre todo para vender esos datos. Los venden a aseguradoras, a entidades bancarias, a comercializadoras, a empresas de publicidad. Venden nuestros datos y con eso ganan dinero. Entonces, si no van a ganar dinero por mi dato, bueno, entonces eso es trabajo. En un ámbito de trabajo es trabajo, y por ende me tienen que pagar un plus, porque ellos están ganando plata sin decirme siquiera lo que están haciendo con mis datos. Eso es inaceptable. Hay que empezar a negociar eso colectivamente, hay que empezar a ser conscientes de la productividad que generamos los trabajadores a través del desarrollo tecnológico y a través de la extracción y la minería de datos que hacen sobre nuestra vida y sobre nuestras personas y sobre nuestras comunidades. Empezar a ir a los consejos deliberantes de las ciudades a charlar sobre una ley de datos como bien común, donde los datos de la sociedad y de los ciudadanos sean de la sociedad y de los ciudadanos y se utilicen para desarrollar políticas públicas de calidad dentro de esa ciudad. Tenemos que empezar a involucrarnos en esos debates, no podemos ser ajenos a esa mirada. Más allá de los desarrollos propios que podamos tener como sindicatos, para poder recolectar más datos de nuestros afiliados, mejorar los servicios que damos como sindicatos, ¿no? O sea, qué importante sería si tenemos una Big Data sindical, ¿no? Si pudiéramos concertar una Big Data sindical que nos ayude también a la negociación colectiva. Por ejemplo, desde Uni Global Union se había desarrollado una aplicación que se llamaba WeClock. Esa aplicación lo que hacía era medir la cantidad de tiempo que los trabajadores trabajan a través del celular, estando dentro y fuera del lugar de trabajo. Porque lo que pasa muchas veces es que los trabajadores salen de trabajar, pero siguen trabajando, ¿no? Siguen hablando con el jefe, siguen haciendo cosas, siguen mandando mails, siguen conectados a este aparatito que parece que nos falta que nos lo inserten en la cabeza y se terminó. Bueno, entonces, si vamos a tener todo ese tiempo de trabajo, que nadie nos lo va a reconocer y que nadie nos lo va a pagar, imagínense qué poderoso que sería para una organización sindical decir,
¿sabes qué? Yo sí sé cuánto tiempo trabajaron mis afiliados. Trabajaron toda esta cantidad de horas de más y nadie se las pagó. Y en la próxima negociación colectiva quiero que se las pagues. O al menos quiero algún tipo de reconocimiento por esta cantidad de horas. O si no, pelear por un derecho, el derecho a desconexión, para que no tengan que tener toda esta cantidad de horas. Eso queda a criterio de cada gremio. Lo que quiero decir es, la Big Data sindical empodera a los sindicatos. Hay que empezar a tener desarrollos tecnológicos que empoderen a los gremios y que empoderen sobre todo a las mujeres. Y para cerrar esta charla las quiero dejar con una frase que me gusta decir mucho cuando termino. No existe un feminismo sin desarrollo tecnológico y no existe una tecnología sin un desarrollo feminista. La tecnología tiene que ser feminista, compañeras y compañeros, porque si no nos van a robar el feminismo en los próximos años a través del desarrollo tecnológico, perpetuando sesgos machistas y patriarcales a través de la inteligencia artificial. No podemos permitir esto, después de todo lo que hemos peleado en las calles por nuevos y más derechos. La tecnología no puede ser utilizada para poder seguir con los mismos sesgos que venimos peleando hace años y que se están repitiendo en los desarrollos tecnológicos del mañana. Por una tecnología feminista, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Buenísimo, Sofi. Empezamos la batería de preguntas. Preguntas, comentarios, lo que quieran, porque muchas veces por ahí no son preguntas. O lo que había son... dicho Lorena, si a los... Sí. ¿Querés retomar, Lore, lo que habías preguntado? Ah, Lorena me había preguntado lo de la acción positiva, Yo formo parte de una alianza que se llama A+ por algoritmos inclusivos, y esa alianza, ¿qué es lo que hace? Esa alianza está trabajando para que todos los desarrollos algorítmicos más importantes hagan acciones positivas. ¿Qué significa esto? Si yo voy a buscar en Google, no sé, qué sé yo, por ejemplo, busco artistas del siglo XX, obligatoriamente el algoritmo me tire 5 mujeres, 5 hombres. O sea, forzar al algoritmo a que haga una acción positiva por visibilizar a las mujeres. ¿Se entiende? Eso, por ejemplo, es un caso de activismo digital, donde es muy importante entender que este activismo digital es importante, porque si nosotros queremos empoderar a las niñas a que se metan en programación, a que busquen referentes, a que tenemos que mostrar a esas mujeres que existen. Lo que pasa es que las historias las han invisibilizado. El otro día, por ejemplo, estaba en clase doctoral y nos contaban la historia del ADN, ¿no? De cómo se descubrió el ADN. El ADN, que es una cosa que nosotros hoy día es una palabra que todo el mundo conoce. Bueno, el ADN lo descubrió una mujer a través de una imagen. ¿Saben qué pasó? Le robaron la imagen del escritorio, del cajón, y la publicaron 2 colegas que la odiaban visceralmente a la mujer porque decían que era muy pedante. Yo hago una relectura de que la mujer era muy inteligente y ellos se sentían heridos en su masculinidad. Pero bueno, más allá de eso, decían que era una mujer muy pedante. Entonces le robaron la imagen y lo publicaron ellos en la revista Nature. La historia después la reivindicó a esta mujer, y hoy se reconoce que fue ella la inventora, la descubridora, no inventora, pues no la inventó, del ADN. Pero en su momento ellos se llevaban los laureles. Entonces lo que quiero decir con esto es, no es que no existen mujeres grosas en ciencia y tecnología, las existen. De hecho, acá en Argentina, por ejemplo, el más famoso matemático computacional es Sadowski. Pero nadie habla de Rebecca Guber. Rebecca Guber era la ayudante de Sadowski y fue la que instaló a Clementina, que fue la primera computadora que hubo en la República Argentina. De Rebecca Guber nadie habla. Ahora, de Sadowski tiene una fundación. Bueno, hay que revitalizar esas figuras, porque Rebecca Guber fue muy importante. Ella fue la que programó la primera computadora de la República Argentina. No es broma lo que hizo. Entonces, hay que empezar a buscar esos modelos y traerlos. Y para eso se pueden hacer acciones positivas como esta que están trabajando en A+. Pero hay otros, ¿no? O sea, empezar a forzar a los algoritmos a que sean feministas, a que busquen mujeres y las muestren, las expongan, que las prioricen en las búsquedas, que las pongan adelante.
porque si no, no vamos a vencer nunca los sesgos que tenemos patriarcales. No sé si contesté la pregunta de Lorena, pero sí, una acción positiva va por ahí, que la podemos llevar también al plano racial, ¿no? O sea, no solamente a mujeres, sino a minorías y disidencias en general. Te iba a preguntar, en relación a eso, ¿cuál es la regulación normativa para diseñar, programar los algoritmos? O sea, porque ¿cómo se lograría esa acción positiva? ¿A través de una creación normativa nueva o hay alguna norma que ya existe que hay que modificar para lograr? Mira, eso que me estás preguntando es muy complejo de responder porque los algoritmos están protegidos por normas de propiedad intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Es como la fórmula de la Coca-Cola, ¿se entiende? O sea, es algo que es secreto y que no cualquiera tiene acceso. Por eso el software libre, justamente el software libre, ¿qué es lo que hace? Es un software donde la fórmula de Coca-Cola está abierta y conocida para todos, digamos, dicho en criollo. Entonces, es muy complejo porque primero, vos no podés obligar a una empresa que programe de determinada manera, pero sí podés chequear que no sea discriminadora. El problema es que no te dejan por normas de propiedad intelectual. Es lo que se le llama la caja negra de los algoritmos. Y de hecho, mi tesis doctoral va en esa dirección. O sea, yo estoy haciendo en este momento un doctorado y mi tesis doctoral quiero hacerla sobre esa caja negra en particular, porque para mí ahí está el meollo de la cuestión, que es entender cómo hacemos para regular aquello que es irregulable, porque está protegido por la regulación. O sea, la regulación nos armó una caja negra y hoy necesitamos regular algo que está dentro de una caja negra que no podemos acceder. Porque además esa caja negra lo que hace es violar los derechos más elementales de las personas, que son los derechos a la intimidad, a la privacidad, digamos. Son derechos protegidos internacionalmente, además de nacionalmente. Y que no sabemos si están discriminando personas, no sabemos si están discriminando minorías, no sabemos cómo impactan en el mundo del trabajo, no sabemos cómo impactan en los derechos civiles, ciudadanos, democráticos, etcétera. Con lo cual estamos ante un problema gravísimo como sociedad porque estamos generando un leviatán, o sea, literalmente un leviatán, un superpoder por arriba de nuestros estados y de nuestra cabeza, que es un poder tecnológico, un poco siguiendo la historia de la película Matrix, ¿no? Estamos generando no tanto la amenaza de las máquinas como máquinas per se, digamos, no es la Matrix como las máquinas que toman el poder, pero sí una tecnología que excede el poder de los propios ciudadanos y de los propios estados y que escribe la historia de una manera completamente caprichosa, ¿no? Y de una manera donde la democracia no existe. O sea, ahí la democracia no existe, la opinión tuya, mía, de Claudio, de Jorge, de Luis, de Juan, de Silvana, de Ivana, de Melina, no existe la opinión de nuestra. Existe solamente la opinión de aquel que tiene el poder corporativo para programar esa tecnología, ¿no? O sea, es un leviatán y que ya te digo, tiene más poder que los propios estados. Sí, Sofi, porque en general todo lo que es propiedad intelectual y patentes, que ahora se discutió con el tema de las vacunas, es como que esa propiedad intelectual fue generada para estimular y ahora ya perdió el significado primario que tenía. Como que ya está capturado completamente por Mira, si me preguntás a mí, Ivana, yo soy una acérrima defensora de la no propiedad intelectual. O sea, a mí ese verso de que la propiedad intelectual sirve para que avance la tecnología y las sociedades, a mí no me lo venden, porque hace 100 años atrás la propiedad intelectual no existía y no me puedes decir que las sociedades no avanzaban. Digamos, la tecnología la inventábamos igual, las empresas existían igual, el capital existía igual, todo existía igual, nada más que era un poco más lento. Los desarrollos eran más lentos. O sea, lo único que hicieron fue acelerar la desigualdad y la acumulación de riqueza, la propiedad intelectual. Pero no me vengan a decir que si no hay propiedad intelectual no existe el desarrollo tecnológico, porque es mentira. Es mentira. Así. La propiedad intelectual lo único que hace es acaparar la tecnología y el conocimiento en manos de unos pocos. En manos de unos pocos. Y esto se vio con la pandemia, porque todos los países del mundo, inclusive Estados Unidos, salieron a pedir la liberación de vacunas, porque era la única manera de que todos podamos acceder a la vacuna al mismo tiempo de manera rápida y eficiente. Y de hecho, como no liberaron las patentes, sigue habiendo una guerra mundial por las vacunas,
Hoy día tenemos más acceso porque cada vez hay más laboratorios que tienen vacunas y cada vez hay más población vacunada, pero ustedes miran el mapa y en África menos del 1% de la población se vacunó. Menos del 1% de la población africana se vacunó. En América Latina tenemos porcentajes un poco más altos, pero si miramos la América Latina como integración, menos del 20% tenemos vacunados. Entonces, ahí es donde ves el problema, ¿no? O sea, si se hubiera liberado la patente, hoy todos los laboratorios del mundo estarían meta a producir vacuna del COVID y se terminó el problema. En un año liquidamos este asunto. Ahora va a seguir y va a seguir, no sabemos cuánto tiempo más, porque encima cada vez entran más variantes, porque la gente se sigue contagiando y el virus muta. Y ahí tenemos el problema. Ahí se vio clarísimo el problema de la propiedad intelectual. Se vio clarísimo. Y en tecnología es igual. Si nosotros tuviéramos la propiedad intelectual de los desarrollos tecnológicos, si no existiera propiedad intelectual de desarrollos tecnológicos, podríamos chequear que no sean discriminatorios, que no vayan en contra de las normas laborales, de los derechos civiles, de los derechos ciudadanos, del acceso a la información. Podríamos tener desarrollo tecnológico nacional a partir de desarrollos foráneos, podríamos mejorar procesos productivos sin necesidad de tener que acceder a tecnologías que hoy no nos son accesibles, no tendríamos que comprar software del exterior y podríamos mejorar los software existentes a nuestras necesidades, podríamos hacer una multiplicidad de cosas que hoy día no podemos hacer. Y ahí está el problema está en esto, en la propiedad intelectual y en esa caja negra. Porque aparte pasa mucho esto de que parece que tal empresa es dueña de ese know-how, o no sé cómo se dice ahora, y en realidad es la empresa que se la roba el trabajador que la generó, y es como comúnmente antes era lo más fácil de encontrar, era un artista o una artista que produce un tema y pierde todos los derechos sobre ese disco, se lo queda, o sea, la propiedad es como decís vos, no es estimuladora ni de creatividad ni de desarrollo de conocimiento, porque al final todo está todo en manos de empresas que no fueron las que desarrollaron ese conocimiento, o como pasa con el CONICET, beca, las investigaciones, pero después para que un laboratorio pueda desarrollar eso hay que cederle la patente, la propiedad, o sea, no está quedando tampoco en manos ni de la persona de que lo genera, ni siquiera. Ni siquiera. Es un producto comercial, es una mercancía. Bueno, el caso paradigmático que a mí me gusta mucho es el caso de los Beatles, con las canciones de los Beatles, ¿no? Que un día Paul McCartney se encuentra con Michael Jackson y Michael Jackson le dice, no sé qué hacer con la plata, no sé qué, y Paul McCartney le dice, ¿por qué no compras derechos de autor y propiedad intelectual que está rindiendo mucho y da mucha plata y qué sé yo? Y Michael Jackson lo mira y le dice, ok, bueno, voy a comprar tus canciones. Y el tipo fue y se compró todas las canciones de los Beatles y tiene todos los derechos de propiedad intelectual de las canciones de los Beatles. Que es un poco lo que decís vos, ¿no? O sea, la plata de aquel que desarrolló ni siquiera le queda al que desarrolló, le queda a cualquier otro, digamos. O sea, ya es cualquiera. Pero bueno, es el mundo donde todo se comercializa y todo tiene un precio. Parece que la vida tiene un precio, la propiedad intelectual tiene un precio, todo tiene un precio. Todo hasta nuestra geolocalización tiene un precio. Es susceptible de compra-venta. Una cosa de locos, la verdad es una cosa. A mí me saca, lo pienso y me pongo mal. Me pongo mal que la propia vida humana sea susceptible de comercialización. Ni hablar de las apps menstruales, si me quieren agarrar por tecnología feminista, ni hablar. Yo la tengo, ¿qué se hace con esos datos? Esos datos se utilizan para desarrollar, para financiar grupos antiderechos. Eliminando no, y también se las venden, hay muchas apps que se las venden a Facebook para hacer publicidad target, digamos, para poder targetearte en las publicidades y saber en qué momento del ciclo estás más débil, sos más propensa a comprar y demás. La app que tenés que usar, hay una de desarrollo de software libre que la hizo una ginecóloga feminista junto con una psicóloga, muy interesante, que se llama Lunar. Te la recomiendo. Es la que tengo. Bueno, Lunar protege tus datos. Sí, viste que a mí me llega todo lo de las feministas. Bueno, Lunar protege mucho tus datos. Sí, está bueno yo es la que uso.
Así que sí, porque es las apps como las apps más comunes, ¿no? Como estoy por menstruar, ahí se ve. Estoy por menstruar. Ahí está, porque las apps como Flow y demás suelen vender tus datos a Facebook, a Instagram, calculan en qué momento del mes consumís más para bombardearte más con determinadas publicidades, si estás buscando o no estás buscando quedar embarazada, para ver qué tipo de publicidad te van a targetear, digamos, se utiliza para eso. Qué perverso. Es perverso. Bueno, es la monetización de tu ser mujer, ¿no? De tu propia feminidad. Mis hormonas. Me están monetizando de tus hormonas. Monetizan tus hormonas. Así que Paula Sirve, no sé, no la conozco. Habría que chequear en internet y buscar un poquito a ver cómo está desarrollada. Pero Lunar es muy buena. No es invasiva. No te hace cuestionarios. Pero además, y ahora sabemos que no es te persigue. Los datos los almacena en tu teléfono de manera local, los puedes compartir con tu médico, ellos no están interesados en tus datos, o sea, no te rastrean, entonces por eso te digo, o sea, otra vez, la tecnología no es neutral, la tecnología persigue determinados intereses y hay que empezar a ser conscientes de qué tecnologías usamos y para qué las usamos. Ese es el mensaje, o sea, no hay que ser antitecnológico, no es eso, no es tirarle arena a la máquina como hacían los ludistas. No estamos buscando eso. Lo que estamos buscando es conciencia de qué tecnologías usamos y para qué las usamos y de qué manera las usamos y de qué manera las desarrollamos. Ese es el punto. Entender que la tecnología es constitutiva de nuestra persona y nosotros constituimos la tecnología. La tecnología es algo que hacemos todos los días. Entonces hay que buscar hacerlas para que sean inclusivas, para que sean sustentables, no como la criptomoneda, donde estamos poniendo en jaque el planeta, donde el Bitcoin quema más energía que toda la República Argentina para generar ceros y unos en una cuenta bancaria. Es una cosa espeluznante, es la avaricia llevada al extremo. Entonces empezar a ser conscientes de que la tecnología tiene que ser, inclusiva, sustentable, feminista. Si no, no podemos hablar de un desarrollo tecnológico a futuro. O sea, estamos dilapidando el mundo en pos de la tecnología. Sí. Sofía, bueno, felicitarte por tu charla, realmente un gusto. Pero cuando vos hablas que sea inclusiva, yo pienso en las mujeres de los barrios y en los pibes de los barrios que con la pandemia fueron más excluidos todavía. Entonces yo digo, nos hacen falta políticas públicas. Pero totalmente, por eso yo mencioné el tema de la brecha digital. Una mujer de un barrio, bajate la app, cuando no hay conectividad en el barrio, hay pibes que estudiaron por radios comunitarias. La verdad que duele muchísimo esto. ¿Qué pasó en la cuenta corriente? Es así, exactamente como vos decís. Por eso yo mencioné el tema de la brecha digital, porque en nuestras sociedades la brecha digital es constitutiva de nuestras sociedades. O sea, la política pública de llegar a la conectividad a todo el mundo. Y por ejemplo, el programa Conectar Igualdad. Yo, cuando llegó la pandemia, decía, ¿qué hubiera sido de esta pandemia si hubiéramos tenido ese programa todavía vigente, ¿no? Si cada niño y cada niña de este país hubiera tenido su notebook, desarrollado con un sistema operativo de software libre, hecho y paga por los argentinos, que no necesita grandes conexiones de internet, porque va a andar bien, aunque la conexión sea deficiente, donde se pueden buscar soluciones tecnológicas para todos esos pibes. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos partido de esa base? Partimos de la base donde los chicos, como decís vos, tenían que estudiar a través de un celular y había un celular para toda la familia y había 4 chicos o 5 chicos y tenían que compartir el celular entre ellos. O sea, partimos de una brecha bestial, ¿no? Y esto que decís vos de la importancia de la política pública. Para mí, yo cuando empezó la pandemia y vi la situación, dije, por Dios, si hubiéramos tenido el Conectar Igualdad, esta pandemia hubiera sido completamente distinta, ¿no? No te digo que no hubiera acentuado la brecha, porque la hubiera acentuado igual, pero no hubiera sido tan bestial como fue, donde la deserción escolar que nos vamos a enfrentar ahora es bestial, donde hay chicos que hace 1 año y medio no van al colegio y no tienen clases. O sea, es terrible lo que pasó en este país. Y es básicamente por la falta de política pública. Con lo cual sí, es esencial a todo el desarrollo tecnológico, la política pública. Y Sofi, cuando vos decís que el 5G va a acentuar la brecha, ¿a qué te referís?
¿A qué me refiero? Me refiero a que esto que decía yo, que el 5G va a traer un montón de puestos de trabajo que están asociados a la ciencia y la técnica, y que las mujeres somos menos del 14% de las programadoras. Pero no solamente eso, sino también lo podemos vincular con otras cosas que no mencioné en la charla, porque obviamente en 2 horas no puedo profundizar tanto, pero por ejemplo en la vigilancia, ¿no? Y en el tema de los estereotipos y de lo que va a pasar respecto del manejo de información y de la privacidad. Internet es un lugar muy hostil para las mujeres. Bueno, sin nada, miren lo que le han hecho a Florencia Peña en los últimos días, a través de redes sociales, ¿no? O sea, es un lugar muy hostil para las mujeres de Internet. Para todo aquel que tiene una opinión distinta de lo que es la opinión hegemónica, ¿no? Digámoslo, también muchos hombres sufren bullying en Internet, pero las mujeres por algún motivo sufrimos más bullying. Sí, las mujeres que hacen política un montón se bajan de las redes sociales porque el acoso es insoportable, es insoportable. Bueno, y el 5G va a traer el hecho de que toda nuestra vida va a pasar por Internet, desde que nos tomamos un vaso de leche hasta que entramos en nuestra casa. Con lo cual la vigilancia va a pasar a ser bestial. Yo no quiero saber, no quiero imaginarme, chicas y chicos, qué va a pasar el día de mañana si esa información empieza a circular, porque las bases de datos se compran y se venden. Entonces, por ejemplo, a una mujer la puedan juzgar por cuántas veces salió de la casa, por qué es lo que comió, ¿no? Ah, estás gorda porque comes mucha manteca, porque la heladera dice que comes mucha manteca, y lo vemos. Estamos pendientes de vos, de que comiste mucha manteca. O sea, es la intromisión en la vida privada y la hipervigilancia. Obviamente esa información se tiene que filtrar, ¿no? Porque hay leyes de protección de datos y demás, pero filtraciones de información tenemos todos los días. O sea, no es una cosa nueva. Imagínense lo que puede llegar a ser el proceso de juzgado de las mujeres de cara a esa hipervigilancia. Y no solamente eso, sino que también esto que decía yo de los usos de Internet y los usos de la tecnología. Cada vez más accedemos a un empleo a través de Internet, cada vez más accedemos a un empleo a través de plataformas digitales. Y si las mujeres tenemos más brechas respecto a cómo utilizamos esas tecnologías, nos va a costar aún más llegar a acceder a ese puesto de trabajo. Yo siempre digo, ¿qué va a ser de la empleada de casas particulares el día de mañana cuando tenga que conseguir trabajo a través de una plataforma? Y no solamente eso, sino que además llegue a un hogar y se encuentre con un hogar inteligente. Entonces se encuentre con un hogar que se maneja todo a través de un celular, que la puedan vigilantear todo el día, que sepan exactamente qué es lo que está haciendo, y que si ella no sabe manejar la heladera a través del celular, se le va a complicar mucho poder trabajar en ese hogar, digamos. O sea, si vos no estás inmerso en esa tecnología, se te va a complicar mucho poder conseguir un empleo y después poder sostener ese empleo, ¿no? Entonces me imagino un mundo donde va a haber dos tipos de trabajadoras de casas particulares, ¿no? Aquella que está digitalizada y pudo acceder a las casas más ricas, y aquella que no está digitalizada y por ende se permanece en las casas más pobres, digamos, ¿no? O sea, va a empezar a existir hasta brechas dentro de un mismo sector, ¿no? Y de una misma tipificación del trabajo, ¿no? Con lo cual, imagínense ese mundo y la brecha digital, cómo actúa, y bueno, sí, a medida que avancemos en sociedades más tecnologizadas, si no resolvemos la brecha digital, nos vamos a encontrar con una sociedad cada vez con más brecha de género, indudablemente. ¿Puedo hacer una preguntita más? ¿O ya? Sí, obvio. No, imaginando, bueno, yo siempre pienso en esto de que nos sigan, que sepan dónde estamos y demás, y uno va, por lo menos yo apago la función de localización del celular con el riesgo de que si lo pierdo no voy a encontrar, todas esas cuestiones mínimas que no sirven para nada, pero la pregunta es, sí, ya lo sé, pero son como mis pequeñas resistencias a esto de sentir el control permanente del señor Google. Pero la cuestión, ¿hay desarrollos informáticos, tecnológicos que nos permitan proteger nuestros datos, digamos? Porque lo que vos contabas, por ejemplo, de la aplicación menstrual, que yo ni la tengo otra puesta que seguramente usa mis datos, no lo conocía. ¿Hay algunas otras herramientas de las que podemos
echar mano como para proteger nuestros datos? Bueno, yo, por ejemplo, soy una militante anti-WhatsApp. O sea, WhatsApp hay que erradicarlo. WhatsApp es Facebook, es Instagram, WhatsApp es... No. Además de que es un servicio de mensajería malo, no. Y además tiene que ver con el derecho a desconexión. Hoy día toda nuestra vida pasa por el WhatsApp, y entonces entras a WhatsApp para decirle a tu mamá que vas hoy al mediodía a comer ravioles y te encontrás con 15 mensajes del laburo. Por algo no se puede cerrar sesión en WhatsApp, que es algo que todos quisiéramos y nunca, en todas las modificaciones, nunca incluye cerrar sesión. Bueno, hay que empezar a usar otros servicios de mensajería, como Telegram, como Signal. Lo lamento, pero soy una militante de Telegram, yo, por ejemplo, a pesar de que tampoco es el mejor, pero es mucho mejor que WhatsApp. El mejor es Signal en términos de privacidad, lo que pasa es que es malo como servicio de mensajería, entonces no sirve. Pero Telegram es 10 veces mejor de servicio de mensajería y es mucho más privado que WhatsApp. Después, otras aplicaciones. A ver, también acá hay que ser realista. Yo, por ejemplo, le vendí mi alma a Google. Yo ya está, le vendí mi alma, o sea, listo, ya está. No uso, mi oficina es Google Docs. O sea, yo ahí tengo mi oficina, vivo a través de Google Docs, y los días que se cae Google, entro en crisis. O sea, es así. Hay batallas que vale la pena pelear y hay batallas que no vale la pena pelear. O sea, las batallas que vale la pena pelear, pelealas. Las batallas que no vale la pena pelear, y no las pelees, digamos. O sea, pelealas desde otro lugar. Yo, por ejemplo, a Google le vendí todos mis datos, ya está. Soy una consumidora de todos los servicios de Google, porque la verdad que son maravillosos. Y la verdad es que si yo googleo herrero en Temperley, buscando un herrero para que me arregle las rejas de mi casa, lo busco en DuckDuckGo, que es un buscador de estos de software libre, no sé qué, nunca voy a encontrar un maldito herrero en Temperley. En cambio, yo lo busco en Google y me dice, tiene un herrero a 2 cuadras y en este momento está abierto. ¿Viste? Bueno, ya está, me ganaste. O sea, listo, no. Sí. Que eso lo logran gracias a la concentración de datos. Entonces, ahí donde ves que hay batallas que vale la pena pelear. ¿Yo qué es lo que estoy peleando? Para que Google pague impuestos a nivel global. Claro, las colectivas, para que Google, las batallas colectivas. Para que el Google... Claro, para que Google no pueda hacer lo que quiera con mis datos, para que si el Estado contrata un servicio de Google, le puede imponer restricciones de qué hacer con los datos, dónde localizarlos, cómo procesarlos, que cuide la privacidad de nuestros ciudadanos a través de la mercantilización de los servicios públicos, si deciden contratar un servicio de Google. Yo lucho por eso. Pero después ya está, ya ganaste la batalla, ¿qué querés? No sé, ¿viste? Yo no voy a pelear batallas que no tienen sentido, no me voy a poner con algún software libre que no usa ni el mono, ¿viste? No, hay batallas que no vale la pena pelear, pero otras que sí. O sea, ya te digo, si vos vas a ser el dueño indiscutible a nivel global de los servicios de telecomunicaciones, a través del sistema Android y a través de todo lo que tenés, bueno, mínimamente tener responsabilidad social, pagar impuestos, ser responsable, ser cuidadoso de la privacidad, no me quieras meter, no quieras avasallar la soberanía de mi país, no sé, esas cosas, ¿viste? Después, respecto de desarrollos más chicos, y sí, claramente hay resistencia, como este caso de las apps menstruales, o de los servicios de mensajería, o no sé, no se me ocurre ahora otro tipo de app, pero seguro que cualquier app que vos uses existe otra que es mucho mejor. Yo, por ejemplo, uso un software, esto porque yo, viste, soy académica, entonces la gestión de citas es todo un tema. O sea, vos cuando haces investigación tenés 200 millones de textos que querés citar. Entonces hay un software que es pago, que no me acuerdo ni cómo se llama, Mento, no sé cuánto, no sé, bueno, que es re famoso, el Mendeley, que es re famoso, todo el mundo usa Mendeley. Bueno, no, yo uso Zotero, anda a cagar, uso Zotero, que es un desarrollo de software libre, gratuito, hecho, bueno, ahí está, listo. Yo uso Zotero, yo no uso Mendeley, yo uso Lunar, no uso Flow, yo uso... Hay batallas que sí vale la pena pelear y hay batallas que realmente... No, Lorena, no vale la pena, porque aparte vos decís, yo apago la geolocalización, te ubican por la señal desde celular, te ubican igual. Pensaba cuando hablabas de la participación de los gremios y me quedé pensando en que ayer mi hija me decía que le molestaba los videos que le compartían
las docentes para aprender el cuerpo humano, porque el corazón no tenía forma de corazón, tenía forma de corazón, sí, y que hablaban en español de España. Y yo digo, cómo a veces no solo es el recurso del Estado, porque, no sé, está el Juana Manso, hay un montón de recursos en edu.ar, y digo, cuánto ahí, por ejemplo, podría meterse el gremio a orientar en los contenidos, a tratar de optimizar los recursos que el Estado pone a disposición. Totalmente, Ivana. El tema de desarrollo de contenidos, bueno, de hecho las plataformas de contenido en general son un gran debate. Acá en Argentina tenemos la suerte de haber hecho Cinear como una plataforma de contenidos nacional y popular, donde se pasan películas del cine argentino y demás, pero el tema de los contenidos es sumamente importante, porque enseñan sentido de solidaridad. O sea, un sindicato podría hacer un programa enseñando el sentido de solidaridad, la importancia de lo común, digamos, o sea, y que además, esto también hay que decirlo, como, bueno, los que me conocen más, porque me han tenido profesores, saben que yo soy una estudiosa de China, ¿no? Me fascina China. El poder que se viene a nivel mundial es un poder que tiene una lógica de lo común. Entonces no es solamente cuidar nuestro nicho sindical al enseñar la lógica de lo común y la lógica de lo solidario, es también entender al poder emergente, digamos, o sea, con todos sus defectos, ¿no? Porque ustedes saben que yo no digo que China es la salvación y los yanquis go home, no, son los dos imperialistas a su sentido y a su modo, pero hay que empezar a entender la lógica imperialista comunal, digamos, no me gusta decir comunista porque no son comunistas, es un comunismo de mercado, una cosa medio rara, pero hay que empezar a entender la lógica imperialista comunal vis a vis la lógica imperialista individualista, ¿no? Entonces, enseñar la lógica de lo común no solamente enseña la lógica de lo social, sino que enseña el capitalismo que se viene. Fíjate que para mí es hasta intuitivo que China esté ganando la batalla en una economía donde lo común es lo prioritario. El dato de Sofía Escacerra a Google no le vale nada. El dato de Ivana Díaz a Google no le vale nada. El dato de Sandra Bonfanti a Google no le vale nada. Ahora, el dato, todos nuestros juntos en un agregado como economía nacional, a Google le vale mucho. O sea, la materia prima de la economía del mañana funciona en una lógica comunal. Y por eso China está ganando la batalla. Porque China entiende esa lógica. China tiene una lógica no individualista. Entonces, empezar a influir en esos contenidos y empezar a entender la lógica que nosotros como sindicato tenemos, porque nosotros sabemos que individualmente no vamos a ganar la batalla, sino que ganamos la batalla cuando nos unimos en un gremio y entendemos que la unión hace la fuerza y que juntos somos más. Esa lógica es también preparar a las generaciones que vienen para entender el capitalismo de mañana, para entender cómo se agrega la materia prima, para entender cómo tiene valor la materia prima del mañana. O sea, no solamente les estoy enseñando a hacer sindicalismo, cosa fundamental y elemental, y resistencia, sino que también les estoy explicando economía. No sé si te agrega al comentario que hiciste. Perfecto. Bueno, Sofi. Sí, la dejamos, pobre Sofi, que está desnucada. Y entre a otra entrevista ahora. No, apagar. No, ahora me tienen que llamar del Centro Cultural de la Cooperación por un libro que quieren escribir, así que imagínate que sigo. Bueno, siga ahí. Te queremos mucho, te agradecemos un montón, Sofi. Gracias, Sofi. Y gracias. No, por favor. Gracias a ustedes por la invitación. Saludos a todos en Rosario. Cuídense, vacúnense, que de esta salimos entre todos siguiendo con la lógica comunal, por una tecnología inclusiva, sustentable y feminista. Nada, los quiero mucho, los abrazo. Gracias por la invitación, gracias a mis alumnas y alumnos que los quiero mucho. Siempre disfruto mucho dar clase y nada, que tengan linda semana. Gracias, Sofía.